Muy bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias por tu amor. Hoy bendecimos tu nombre por tus muchas misericordias, Jesús. Y también te pedimos que bendiga nuestras vidas el día de hoy, Señor amado, que tu palabra alumbre, Señor, cada corazón que está aquí presente. Que tu palabra, Señor Jesús, sea un alimento para cada uno de nosotros. Hoy queremos una bendición de lo alto, Jesús. Hoy te pedimos, Señor amado, que nos des claridad, Señor, para entender el camino que debemos de andar. Y, Señor Jesús, bendícenos a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación, también bendíceles. Y los que han de escuchar esta palabra a través de los medios digitales, Señor, también bendice sus vidas. Señor, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Háblanos, en tu grande misericordia te lo pedimos. Amén, Jesús. Muy bien, el día de hoy le hemos puesto a nuestra enseñanza los frutos del nuevo nacimiento. En este día usted se va a dar cuenta quién ha nacido de nuevo. La Biblia nos enseña que hay frutos, que hay características, que hay evidencias. Y si usted quiere saber si realmente ha nacido de nuevo, ponga toda su atención a esta enseñanza. Primer punto de este estudio: no se puede nacer de nuevo si no hay estas dos características. Repito, no se puede nacer de nuevo si en la vida de una persona no hay estas dos características. ¿Cuál es la primera característica? Fe en Jesús para ser salvo. Si una persona no tiene fe en Jesús, no puede nacer de nuevo, aunque se porte muy bien, aunque se arrepienta de todos sus pecados, aunque se aparte de todos sus pecados, aunque confiese todos sus pecados, aunque se sienta pecador y pecadora. Si la persona no tiene fe en Jesús, no puede nacer de nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermosos pasajes. Podemos ver 3 puntos en estos 2 pasajes. Primeramente, justificados por fe. Las personas son justificadas por fe y no por obras. Y no por acciones, y no porque ahora la gente diga, ahora sí me voy a portar bien. No, las personas son justificadas, son perdonadas por la fe en una persona, en Jesús de Nazaret, en Jesús el Salvador. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Tener fe en el sacrificio de Jesús, tener confianza, que tú no dudes del amor de Jesús, del sacrificio de Jesús. Eso es lo único que necesitas para ser perdonada, ser justificada, para ser salva. Tener fe en Jesús. Esa es la primera característica. ¿Qué más aprendemos en esta lectura que tuvimos de Romanos 5, 1 y 2? Que tenemos paz para con Dios por medio de Jesús y no por las obras. Repito, que tenemos paz para con Dios por medio de Jesús y no es por obras. Eso es muy importante. La paz, el ser humano la puede obtener solamente por la ayuda de Jesús, por medio de Jesús, y no es a través de las obras. Entonces, ¿las obras son malas? No, no son malas, son buenas. Pero los seres humanos no pueden encontrar paz para con Dios a través de las obras, sino es a través de lo que Jesús ya hizo y ya pagó en la cruz del Calvario.
¿Qué más aprendemos de esta lectura? Que estamos en la gracia de Dios por fe. La gracia de Dios viene a un ser humano por fe y no es por obras. No es porque, repito, ahora ya me voy a portar bien, ahora voy a hacer las cosas correctas, ahora sí voy a obedecer a Dios. No, amados. La salvación, el perdón, la gracia de Dios viene por la fe que el ser humano deposita en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 y 11, fíjate lo que dice. Pasemos a esta siguiente lectura. Romanos 5, 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das tu cuenta? ¿Qué aprendemos nosotros de esta lectura bíblica, de estos 3 versículos? Que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya no se necesitan las obras. No se necesitan las obras para que una persona pueda ser justificada. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó un precio. Jesús ya derramó su sangre. Recordemos que antiguamente, para que las personas tuviesen perdón de Dios, tenían que sacrificar un animalito, tenía que haber derramamiento de sangre. Y entonces las personas eran perdonadas, porque había una paga. ¿Cuál era la paga? La muerte de un corderito, la muerte de un animalito inocente, puro y sin mancha, no manco, no cojo. Un corderito perfecto. Y amados, Jesús dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús ya pagó, Jesús ya derramó su sangre. Por eso es que no es por obras, sino es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que una persona puede recibir perdón de pecados. ¿Verdad que no es tan complicado? ¿Qué necesita una persona para nacer de nuevo? Tener fe en Jesús, confiar en su amor, en su sacrificio, en que Él tiene buena voluntad para con las personas. ¿Qué más aprendemos de esta lectura? Que somos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. El ser humano que ha pecado contra de Dios puede ser reconciliado a través del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesita una persona para nacer de nuevo o ser reconciliada para con Dios? Creer que Jesús murió en la cruz por ti. ¿Lo has creído? ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿A poco tú crees que por nuestra linda cara, bueno, ni linda la tenemos, pero a poco tú crees que por tu linda cara o nuestra linda cara o nuestras obras o porque tengamos buenas intenciones, ya por eso Dios ya nos va a perdonar o nos va a perdonar? No, amados, no es por nuestra linda cara, es por la linda cara de Jesús, por la preciosa sangre de Jesús, que Dios puede perdonarte a ti y a mí y a cualquier persona que cree en Él. Qué importante es tener fe en Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con las obras? ¿No son importantes? Sí, son importantes, pero no para el perdón de Dios, no para que tú recibas perdón de Dios o para que nazcas de nuevo, sino para mostrar que tú tienes fe en el Hijo de Dios.
Porque la fe sin obras ¿es qué? Es muerta. Importante. ¿Cuál es la segunda característica que se necesita para nacer de nuevo? Un arrepentimiento verdadero. Aquí vienen las obras. Un arrepentimiento verdadero. ¿Dónde lo vemos? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Repito, no se puede nacer de nuevo si no se tiene fe en Jesús y si no hay un verdadero arrepentimiento. Aunque la persona diga, yo tengo mucha fe en Jesús y no se ha arrepentido de sus pecados, no puede nacer de nuevo. No puede nacer de nuevo. Importantísimo. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendita es la palabra de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? Promesas tan hermosas, tan preciosas, para una persona que ha hecho lo malo. ¿Cuál es la promesa? Que si la persona cumple las condiciones de Proverbios 28:13, puede alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Y cuáles son esas condiciones para alcanzar misericordia? Un verdadero arrepentimiento. Entonces podemos decir, no encubre su pecado. Una persona que realmente se ha arrepentido, no ha ocultado sus pecados, no encubre sus pecados, no los justifica, no echa la culpa a las personas que están a su alrededor. El enojón no le echa la culpa a la esposa que está ahí molestándole. El amargado no le echa la culpa a la persona que le ha afectado. En pocas palabras, las personas no están culpando, sino ellos y ellas se consideran realmente mal, sucias, pecadoras, porque ellos han pecado y no están culpando a las personas de sus acciones. Pues es que soy enojón porque tú me provocas. No, eso es encubrir. Eso es encubrir tu pecado, es no reconocer tu pecado. Pues es que grito porque me haces gritar. Pues es que me amargo porque tú me ofendes. Pues es que te contesto mal porque tú me tratas mal. Es que te pongo mala cara porque tú me pones mala cara. No, amados, así no es. Así no es. Alguien que hace eso está encubriendo su pecado, está justificando su pecado. No hay un verdadero arrepentimiento. Pues es que me ofenden en el trabajo, pues es que me lastiman en la escuela, es que me hacen bullying, es que se burlan de mí, por eso es que yo me enojo. Ah, entonces ellos son culpables de tu enojo. Eso es encubrir tu pecado. Entonces, alguien que encubre su pecado se comporta de esa manera. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que un verdadero arrepentido no encubre su pecado. Él dice, soy enojón porque sí yo lo quise hacer, me rebelé contra Dios y he pecado. Y así pudiera darte yo ejemplo tras ejemplo. ¿Qué más aprendemos en esta lectura de Proverbios 28:13? Que un verdadero arrepentido no solamente encubre su pecado, sino lo confiesa. Una persona que se ha arrepentido no encubrirá su pecado, sino lo confesará. Un verdadero arrepentido confiesa su pecado, reconoce su pecado. Entiéndase, no se justifica para nada, sino se reconoce a sí mismo, a sí misma, como un pecador, como una pecadora. No importa que vaya a una iglesia, no importa que vaya a otro lado, no importa nada, sino que la persona confiesa su pecado, reconoce que ha ofendido a Dios. ¿Qué más aprendemos en esa lectura? Que un verdadero arrepentido no solamente confiesa su pecado, sino que se aparta de sus pecados. El verdadero arrepentimiento o la persona que de verdad se ha arrepentido, se ve en esto, en que deja de hacer lo malo, en que deja de hacer lo malo, se ha apartado de su pecado. Entonces, solamente los que tienen estas tres características del verdadero arrepentimiento, alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Por qué a veces las personas no alcanzan misericordia? Porque no reconocen su pecado, porque están encubriendo su pecado, porque no confiesan su pecado.
y porque no se han apartado de sus pecados. Quieren perdón de Dios sin apartarse de sus pecados. Mientras las personas no se aparten de sus pecados, no podrán recibir perdón de pecados, porque no están arrepentidos. No están arrepentidos. Hermanos y amigos, lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, lo mejor que pudiera pasarle al ser humano en toda su vida, ¿sabes qué es? No es que te saques la lotería, no es que de la noche a la mañana te hagas millonario, no es que tengas todo, no es que tengas muchos títulos o mucho conocimiento. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que el Dios de los cielos perdone sus pecados. Perdone tus pecados. Es lo mejor que te puede pasar. Porque cuando Dios perdona a una persona de sus pecados, si la persona muere, salvará su alma e irá a la gloria eterna para estar en la presencia de Dios. Y mientras no muera y viva aquí en la tierra con el perdón de sus pecados, la persona tendrá la presencia de Dios en su vida. Tendrá paz, tendrá amor, tendrá gozo, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y cerramos este primer punto o esta breve introducción para entrar a la enseñanza del día de hoy. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, amados, si alguno está en Cristo, si uno ha recibido el perdón de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, ya no hay un estilo de vida pecaminoso, ya no hay una conciencia de obras muertas, ya no hay un estilo de vida desagradable delante de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Fueron hechas nuevas todas las cosas en tu vida? ¿Las cosas viejas ya pasaron? Varios podemos decir, por la misericordia de Dios, amén, a la verdad, y no es presunción, es una realidad. Pasemos a la enseñanza del día de hoy. Los frutos del nuevo nacimiento. Vamos a ver los frutos de alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente. Yo sé que en enseñanzas anteriores compartimos que para poder ser parte del reino de Dios, ¿se debe qué? De nacer de nuevo. Y dimos una información de cómo es que una persona puede nacer de nuevo. No quise tocar esta enseñanza que vamos a compartir en ese entonces. ¿Por qué? Porque solamente explicamos cómo se puede nacer de nuevo, pero no vimos las características de nacer de nuevo. Con toda la intención dejé este apartado para después de compartir la enseñanza de la semana pasada que se necesita para ser parte del reino de Dios es tener fe en Jesús. De eso se trató la enseñanza pasada. Bueno, el día de hoy vamos a compartir si realmente tú naciste de nuevo. Vamos a ver características bíblicas si tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿No te gustaría saber si realmente naciste de nuevo? Bueno, vamos a ver los frutos del nuevo nacimiento. Esta enseñanza es para todos, no solamente para aquellos que hayan nacido de nuevo, ¿verdad?, en estas semanas, sino aquellos que nacieron de nuevo tiempo atrás y ver si realmente tú tienes estas características. Y no porque tú dudes o se dude de ti, sino para que tú ubiques este examen. Es como una evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a ver los frutos del nuevo nacimiento, y para que mejor me entiendas, vamos a ver 2 Corintios 13:5, a esto que te estaba comentando. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, la Biblia nos enseña que
es bueno examinarse si uno realmente está en la fe, si uno realmente tiene a Cristo, si uno realmente ha nacido de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y eso es lo que vamos a hacer. Es como una evaluación, un examen, para si realmente, tú que dices que naciste de nuevo, realmente naciste. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a los frutos del nuevo nacimiento. Vamos a ver el primer fruto que una persona tiene al nacer de nuevo. El orden puede ser, pude haber puesto yo el 7 como el primer punto, etcétera. O sea, solamente vamos a ver 7 características, ¿no? Quizá a lo mejor el orden pudo haber sido el que el 3 fuera el 1, etcétera, pero así yo lo he ordenado con toda la intención. Vamos a ver la primera característica de una persona que ha nacido de nuevo. No practica el pecado, se ha apartado del pecado. Vamos a ver el fundamento bíblico. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pregunto yo, ¿un bebé que ha nacido ya puede adulterar? No, no está en condición para adulterar. ¿Sí? Porque es un bebé, está en formación. Bueno, cuando una persona nace de nuevo, con ese ejemplo que yo te estoy dando, no quiere decir que el que ha nacido de nuevo, pues no pueda pecar. Sí puede llegar a pecar. Pero realmente sería algo extraño y muy raro que una persona que ha nacido de nuevo hace una semana ya esté pecando. No puede pasar eso. Es muy difícil, no imposible, puede llegar a pasar, pero no es así. Cuando una persona ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, se le va a ver en esta característica: no practica el pecado. Guarda su vida en amor, en obediencia para con Dios. No hace pecado. Todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo y están dándose permisos, están pecando, aunque sea un pecado a la semana o un pecado cada mes, aunque sea un pecado cada mes, ¿cuántos pecados serían al año? 12 pecados. ¿Son pocos o son muchos? Para el que ama el pecado va a decir, no, pues son pocos, no practica el pecado la persona. Pero si esos 12 pecados fueran adulterio, a ver, ¿ha nacido de nuevo? ¿Una persona que adultera cada mes ha nacido de nuevo? Amados, una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Lo que menos quiere es pecar, porque ha nacido de nuevo, porque es un hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, lo que menos quiere la persona es pecar, es hacer lo malo. Le da asco el pecado, para que mejor me entiendas. Una persona que ha nacido de nuevo, le da asco el pecado, rechaza el pecado, cualquier tipo de pecado. Ve horrible el pecado. Alguien que no odia el pecado, dudaría yo realmente que haya nacido de nuevo. Primera de Juan 5:18, fíjate lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí te da algo muy importante, nos deja ver aquí algo muy interesante este pasaje. ¿Por qué la persona le es complicado o es un poco difícil que pueda llegar a pecar? Porque Dios le guarda. Porque Dios le guarda. Y entonces nos acordamos de ese pasaje tan muy bien conocido que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo. Y todo es todo. En Cristo.
Pero sin Cristo hay derrotas, hay desgracia, hay práctica de pecado. Entonces, primer característica de una persona que ha nacido de nuevo: odia el pecado, detesta el pecado y no practica el pecado. Eso no quiere decir que jamás vaya a pecar, pues la Biblia nos enseña que un cristiano que se llega a descuidar puede llegar a cometer pecado, pero no se está descuidando 1 o 2 veces por mes, no se está descuidando, ¿sí me explico?, todos los días, como mucha gente, ¿verdad?, que está, según ellos, en la gracia de Dios y están en una práctica del pecado, y no es eso. Si es así tu condición, tú no has nacido de nuevo, porque no has sido libre de la esclavitud del pecado, no te has arrepentido de tus pecados. Entonces dice la Biblia: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, así lo dice la palabra de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Por qué crees que no le toca? ¿Por qué crees que el maligno no le toca? Porque Dios está con esa vida. No hay un dominio sobre la persona. Los demonios se sujetan a los hijos de Dios. Último pasaje, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Clara es la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entiéndase, no ha nacido de nuevo. Hermanos, Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por hijos que han nacido de nuevo, por hijas. Dios viene por corazones puros, limpios, justificados. Y si ninguno de los seres humanos viven de esta manera, entonces todo ser humano se va a quedar. Si tú vives de esta manera, te vas a quedar. Si yo vivo de esta manera, me voy a quedar. Pero Jesús viene por una iglesia santa, una iglesia justa, piadosa, que ha nacido de nuevo. Dura es esta palabra, decían algunos, ¿no? ¿Quién la podrá oír? Amados, los que nacen de nuevo, hace unos momentos compartimos que para nacer de nuevo se requiere solamente 2 condiciones. 2 condiciones deben de ser los seres humanos: fe y arrepentimiento. No es mucho. Y ahorita ya cuando empieza la gente a escuchar ese tipo de versículos, híjole, ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá vivir así? Y entonces viene el pensamiento de muchos religiosos: si estamos en esta tierra, no hay justo ni en uno, todos somos pecadores, nadie puede vivir en santidad. Todo eso contradice la Biblia, contradice las verdades bíblicas, los que piensan de esa manera. Cuando nosotros vemos aquí con estos pasajes que alguien que ha nacido de nuevo vive de esta manera, no practica el pecado, detesta el pecado, aborrece el pecado. Lo anormal en la vida de ese cristiano, de esa cristiana, lo anormal es que cometa pecado. Es lo anormal. Segunda característica. Segunda característica. Uno que ha nacido de nuevo tiene hambre y sed de Dios. No solamente se ha arrepentido de verdad de todos sus pecados, no solamente ya no practica el pecado, sino que tiene hambre y sed de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 y 3, fíjate lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero ¿qué nos deja ver? Desead como niños recién nacidos, nacimiento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿cuál es la segunda característica de un nacido de nuevo? Que tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, anhela
las cosas de Dios, anhela la palabra de Dios, anhela este tipo de reuniones, anhela las reuniones entre semana, cada convocatoria, anhela las cosas espirituales, anhela lo de Dios, anhela estar con Dios en todos los aspectos, busca la presencia de Dios, tiene hambre y sed de Dios. Esa es la segunda característica. ¿Cuál es la característica de un recién nacido, de un bebé, de vientre de madre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Porque es un nacido. ¿Y cuánto tiempo va a estar pegado a la mamá ese bebé? Todo el tiempo casi del día. El recién nacido no quiere despegarse del pecho de mamá. Solamente quiere estar en el pecho de mamá. Tiene hambre, anhela a su mamá. Anhela estar con su mamá. Porque tiene hambre físicamente, pero también tiene hambre ¿de quién? De estar con su mamá. De sentir los brazos de mamá. Y nada más se le deja de sentir a su mamá. ¿Qué hace el bebé? Empieza a poner el grito, ¿verdad? Empieza a llorar. ¡Ah! Y hay bebés que ya cuando van creciendo y no están en el pecho, lo único que hacen es así, mira. Y no tocan a mamá, se despiertan, no la toqué. ¿Por qué? Porque anhelan estar con mamá. Bueno, un recién nacido espiritual es lo mismito. Anhela estar con Dios. Busca de Dios. En oración, en las Sagradas Escrituras. Si es así tu vida, ya llevamos dos características, palomita y palomita. Pero si no anhela las cosas de Dios, no oras, no estudias la Biblia, faltas constantemente, o sea, tu corazón no está en las cosas de Dios, está en otro lado. Realmente yo dudo que tú hayas nacido de nuevo, si no hay un justificante, por tu ausencia o por tu búsqueda de Dios. Tercer característica de una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, antes de pasar a la tercera característica, dice que el nacido de nuevo desea la leche espiritual no adulterada. Entonces, un nacido de nuevo lo que menos quiere es estar probando leche adulterada. Eso es muy importante también. No estés ahí que investigando aquí esto, que el otro, y bebiendo de fuentes amargas y todo lo demás. Es que hablan de la palabra de Dios. No, pues en este mundo mucha gente te va a hablar aquí en México te van a hablar de la palabra de Dios. Entonces un nacido de nuevo anhela la palabra verdadera y no la leche espiritual adulterada. Sabes que son sectarios, sabes que son herejes y andas escuchando sus enseñanzas y andas tomando de esas fuentes amargas, yo dudo de tu nacimiento espiritual. Tercera, vive una vida justa. O sea, no solamente tiene hambre y sed de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, vive una vida justa. Primera de Juan 2:29, fíjate lo que dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Ves? La Biblia nos da el sustento bíblico de una persona que ha nacido de nuevo. Dice la Biblia, si sabéis que Él es justo, y todos nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y vamos a ver qué significa la palabra justo. La palabra justo en el griego es dikaios. ¿Qué significa dikaios? Equitativo. O sea, Dios es un Dios equitativo. En el carácter o en acto, en hechos o en su carácter, Dios es justo. Dios es equitativo. Dios es inocente, es derecho, Dios es recto, Dios es santo.
Entonces dice, si sabéis que Él es santo, si sabéis que Él es justo, Él es recto, Él es derecho, Él es equitativo, si sabéis esto, dice, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Qué significa justicia? En el griego es dikaiosune. ¿Qué significa? Equidad de carácter o acto, es algo muy similar. Y también dice específicamente justificación. O sea, ¿quién es una persona que ha sido perdonada? Pues es un justo. Justicia aquí también se refiere justificación y entre paréntesis cristiana. ¿Qué más significa? Justicia, recto y santo. Entiéndase, ¿quién nos reconcilia con Dios? ¿Quién nos hace justos? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos hace rectos, perfectos? La sangre de Cristo. Ok, entonces dice, si sabéis que Él es justo, Él es santo, Él es recto, sabed también que todo aquel que hace justicia, que vive en rectitud, que vive en santidad, ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo vive en justicia, vive en rectitud, vive en obediencia, vive en santidad, vive como a Dios le agrada, porque Él es justo, porque Él es santo y Él es recto, porque ha nacido de Dios. Primera de Pedro 1:15 y 16, fíjate lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, es justo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un nacido de nuevo vive en santidad, vive en justicia. ¿Por qué? Porque su Dios es santo, es recto, es justo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, lo que menos quiere es pecar contra de Dios. ¿Y qué si es lo que quiere? Tiene hambre de Dios y anhela vivir en justicia porque Dios es justo. Vive en justicia, vive en santidad, vive en rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ha nacido de nuevo no va a robar, se va a conducir de una manera justa, piadosa, hará misericordia, etcétera. Vivirá una persona justa ante Dios y ante los hombres. Así vivirá una persona en justicia, en amor, etcétera. Bueno, ya me pasé a la cuarta característica. Entonces ya vimos la tercera característica de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Tú vives así? Ponte palomita. Cuarta característica. No solamente vive en justicia, en rectitud, en santidad, sino la persona que ha nacido de nuevo vive una vida en amor. Primera de Juan 4:7, fíjate lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y viene la pregunta, ¿amas tú a Dios? Si tú dices, yo lo amo, se va a ver esto, en esto. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios, se va a ver en que tú lo respetas, tú le obedeces. Pero no solamente hay que amar a Dios, ¿verdad? ¿A quién debemos amar? A nuestro prójimo. Entonces, si tú dices que has nacido de nuevo y no amas a tu prójimo, yo dudo que hayas nacido de nuevo. Si tú no amas a tu prójimo, ¿y qué significa prójimo? A las personas más cercanas que están a ti. ¿Quiénes son las personas más cercanas a nosotros? ¿Quiénes? Nuestros familiares. Entonces vamos a ir al grano. Si tú no amas a tus padres, yo dudo que hayas nacido de nuevo.
Si tú tienes problemas con tus papás, tienes amargura contra tus papás porque te molestan, porque te exhortan o te corrigen y todo, etcétera, y no te dejan hacer lo que tú quieras, pues entonces tú no has nacido de nuevo. Tienes odio en tu corazón y te tienes que arrepentir. Y así, si tú tienes problemas con cualquiera de tus familiares, de tu prójimo, si tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, y no muestras amor, ¿será que naciste de nuevo? Y estás allí, ¿verdad?, ofendiendo a tu prójimo, lastimando a tu prójimo, a tus seres queridos, insultándolos, ofendiéndolos, o con rencillas, con ofensas, con palabras hirientes, malas actitudes, malas caras, ofendiendo, lastimando, insultando, humillando. ¿Será que tú tienes amor? No, amados. Una persona que ha nacido de nuevo ama. Se ve en eso, amor. Y la Biblia dice que el amor no hace mal al prójimo. Por eso, si tú no amas, ¿qué es lo que te pide Dios? Ama a tu prójimo. ¿Sabes que todos los mandamientos se cumplen en esto? En esta palabra, amor. Todos los mandamientos aterrizan en esta palabra, amor. Amor a Dios y amor a ¿quién? Al prójimo y amor a ti mismo. Amor a ti mismo. Entiéndase que lo que menos quiere hacer un nacido de nuevo es faltarle el respeto a su semejante, a su prójimo, ofenderlos, lastimarlos, insultarlos, dañarlos. ¿Por qué? Porque tiene amor para con Dios y para con su prójimo. Pregunta: ¿amas a tus seres queridos? ¿Tienes amor para con tus seres queridos? ¿Los respetas? ¿Los sirves? ¿Los amas? ¿Ves por ellos? Si es así tu situación, tú has nacido de nuevo. Amén. Tú has nacido de nuevo. Si no, entonces no has nacido de nuevo. No hay un verdadero arrepentimiento. Hay rebeldía o hay amargura, etcétera. Muy bien. Vamos a ver 1 de Pedro 1, 22 y 23. Fíjate lo que dice la Biblia. Habiendo purificado, 1 de Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quiénes son los renacidos espiritualmente? ¿Quiénes son los nacidos espiritualmente? Aquellos que tienen amor. Amor. Pregunto yo, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y la pregunta es, ¿Cristo amó al prójimo? ¿Sí o no? ¿Amó a sus enemigos? ¿Sí o no? ¿Se sujetó a las autoridades corruptas? ¿Sí o no? ¿Obedeció al Padre? ¿Sí o no? ¿Oraba por sus enemigos? ¿Sí o no? ¿Murió por sus enemigos? ¿Sí o no? ¿A poco no nos dio un ejemplo de amor Jesús? Así debemos nosotros de vivir. Tú y yo debemos de vivir de esa manera, amando a nuestros semejantes, amando a nuestro Dios. Esas son las características de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo.
Pero alguien que tiene mala cara, alguien que está con su actitud, alguien que está con su amargura, con su rebeldía, alguien que está con sus pecados, alguien, dime qué amor está mostrando. Alguien que no ama a su prójimo y no ama a Dios, no respeta a Dios ni al prójimo, ¿podrá ser nacido de nuevo? A la verdad no, amados. Pero bendita es la palabra de Dios que nos deja ver las características de un nacido de nuevo. Ahora, si tú no te ubicas en estas características, ve entendiendo qué es el por qué no has nacido de nuevo. Y encáusate, puedes corregir aún todavía, puedes reconocer, puedes voltear tu corazón a Dios y decirle a Dios, como Wesley y todos los demás, reconozco que no he nacido de nuevo. ¿Se acuerdan? Quinta característica de un nacido de nuevo. Tiene el testimonio del Espíritu Santo que es un hijo de Dios. Entiéndase, el Espíritu Santo está en su vida. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice el 16, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra vida, de que somos hijos de Dios. ¿Qué característica tan particular? El mismo Espíritu Santo es testigo, atestigua que esta persona, hombre o mujer, ha nacido de nuevo. Entiéndase, él es mi hijo, ella es mi hija, porque él ha creído en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados y se ha entregado a mí. Él es mi hijo, ella es mi hija, él ha nacido de nuevo. Eso es lo que nos da a entender aquí Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Que has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿Qué atestigua al Espíritu Santo? O sea, Dios mismo dice, Él es mi hijo, Él es mi hija. Ese es lo que dice el Espíritu Santo. Pero para que entendamos un poquito mejor, a ver, pero yo quisiera más pruebas o más elementos, o más ejemplos para no contestar así imprudentemente. Yo quisiera tener un poquito más de ejemplos para saber si el Espíritu Santo está en mi vida. Bueno, vamos a ver rápidamente características de tener al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Vamos a ver algunas características si es que tú realmente tienes al Espíritu Santo de Dios, porque un nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque es hijo de Dios, es un nacido de Dios. Características, vamos a ver Juan 14, 16 y 17. Fíjate lo que dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo todos los días. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermoso. El Espíritu Santo de Dios morando en una vida, en una persona. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, primer característica de que una persona ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le consolará, dice el 26, vamos a ver Juan 14, 26, ¿qué más hará el Espíritu Santo en la vida de esa persona que ha nacido de nuevo? Juan 14, 26, más el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo hablará a ese nacido de nuevo. Le va a enseñar cosas. Hablará su vida. Hey, no hagas esto, es por aquí, ese no es el camino, es por acá. Hey, pórtate bien. Hey, ¿qué vas a hacer? No, esos pensamientos no. O sea, el Espíritu Santo hablando a cada hijo de Dios, a cada nacido de nuevo. Ten cuidado, recordando principios bíblicos, palabra de Dios, etcétera. Dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, un nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida y el Espíritu Santo le va a estar enseñando, le va a estar hablando, le va a estar diciendo es por aquí, es por acá, es por allá, siéntate, levántate, camina, corre, ama, sirve y todo lo demás. Va a ser una comunión exquisita y especial. Le recordará todo lo que yo os he dicho. Recordará lo que Jesús ha hablado, pasajes bíblicos y todo. ¿Es así tu vida? Eres un nacido, una nacida de nuevo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Por lo tanto, permaneced en el Espíritu Santo de Dios. Es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Le está enseñando, le está hablando. Es una comunión tan hermosa, tan especial con el Espíritu Santo de Dios. Le va guiando, le va diciendo, etcétera. Así como cuando Dios hablaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Adán, ¿cómo estás? Y Adán hablaba con Dios. Eva, ¿cómo estás? Y Eva hablaba con Dios. Era una comunión muy especial. Ubicaban la voz de Dios. Bueno, un nacido de nuevo ubica la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Le guía a toda verdad, a toda justicia, a lo recto, a lo justo, etcétera, etcétera. Porque es un nacido de Dios. Espero que no les esté hablando a algunos en chino, pero los que han nacido de nuevo muy bien me entienden. Muy bien me entienden, porque así es ese estilo de vida. Penúltima característica de una persona que ha nacido de nuevo. No solamente es guiado por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo da testimonio de que es un nacido de nuevo, sino que ese nacido de nuevo ha vencido al mundo. Vence al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que un nacido de nuevo no te lo encontrarás en fiestas, no te lo encontrarás en parrandas, emborrachándose, embriagándose, no te lo encontrarás en inmoralidades, no te lo encontrarás amando los placeres de este mundo. Porque es nacido de nuevo. Es nacido de nuevo. Te lo encontrarás en las cosas espirituales. Vencerá al mundo, las corrientes de este mundo, las vanidades de este mundo, los deseos de este mundo. Primera de Juan 5, versículo 5, fíjate lo que dice. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué la persona vence al mundo? La clave es Jesucristo.
¿Por qué el nacido de nuevo vence al mundo? Porque ha creído en Jesús, porque ama a Jesús, confía en Jesús. ¿Por qué la persona vence al pecado? Porque Jesús le ayuda, porque Jesús está con él, porque el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Por eso es muy complicado, o sea, es raro que un cristiano caiga en pecado. No es lo común, no es lo normal, por todas esas características que te acabo yo de mencionar. Ahora, eso no quiere decir que un cristiano no vaya a pecar. Puede llegar a pecar, pero no es porque ame al pecado, no es porque se deleite en el pecado, sino porque tuvo una caída, tuvo un descuido, y lo que debe de hacer rápidamente alguien, un cristiano que ha pecado, es arrepentirse, apartarse y no volverlo a hacer. Pero no es una práctica, es lo anormal que un cristiano cometa pecado. O sea, el cristiano no va a estar cayendo en pecado. O sea, un nacido de nuevo no va a estar cayendo a cada rato. No, lo que menos quiere es pecar. Lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, porque ha nacido de nuevo. Última característica, y con eso terminamos esta enseñanza, de haber nacido de nuevo. Claro está, no solamente vence al mundo, sino que en su conciencia tendrá paz. Entonces la séptima característica es que su conciencia ya no le acusa. Ya no le acusa. San Juan 8:9, fíjate lo que dice. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Explicación. Llega toda una turba con una mujer que había sido sorprendida en adulterio y se la presentan ante Jesús. Y pues todos sabemos que esa turba tenía malas intenciones con Jesús. Querían acusar a Jesús para que pues fuese asesinado, matado, crucificado, etcétera, ¿no? Entonces se acercaron a Jesús con una intención incorrecta. Pero bueno, llevan a la persona sorprendida en adulterio, en inmoralidad, y le dicen a Jesús, le hacen esta pregunta: Moisés, o la palabra de Dios, si tú lo quieres ver así, dice que si una persona es sorprendida en adulterio, debe de ser apedreada. Si tú eres bíblico, Jesús, si tú realmente eres justo, eres bíblico, pues debes de cumplir la Biblia. Da la orden para que esta mujer sea apedreada. Ándale, da la orden, debes de ser bíblico. Y Jesús no le respondió nada. Él agachó, estaba escribiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volvieron a insistirle: ándale, da la sentencia. Entonces Jesús les hizo una pregunta. Les dijo lo siguiente: el que esté, el de limpio de pecado, el que no haya cometido pecado, el que no esté haciendo lo malo, aquel que no esté en pecado, o el que esté libre de pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Correcto, aviéntenla. Pero ¿quiénes? Los que estén libres de pecado, los que sean inocentes, los que realmente aman a Dios y guardan sus mandamientos, que sean ellos los que primeros que avienten la piedra. De toda esa turba que Jesús les hizo esa pregunta o les contestó, nadie aventó la piedra. ¿Por qué? Porque eran pecadores, eran hipócritas. Ellos habían hecho lo malo y andaban de santurrones o mujeres de santurronas, queriendo allí apedrear a una mujer que sí, en efecto, había cometido un pecado. Pero el pecado no solamente es el adulterio. Pecado también es mentir. Pecado también es robar. Pecado también es la hipocresía. Pecado también es la soberbia, el orgullo,
la codicia, pecado también es la inmoralidad, etcétera. No solamente era el pecado, es el adulterio. Entonces, ¿qué ocurrió en la conciencia de estas personas? Empezó el Espíritu Santo a hacer una labor en ellos. ¡Qué hipócrita eres! ¿Cómo es posible que traigas a esta mujer para ser apedreada cuando tú eres un adúltero de corazón? Eres una codiciosa de corazón. ¡Qué hipócrita! Y vas a aventar la piedra. ¿Qué hicieron? Sus conciencias les acusó y se fueron uno a uno. Vámonos. ¿Por qué? Porque eran personas que hacían lo malo. Sus conciencias les acusó. ¿De qué? De que ninguno era libre de pecado. Libre de pecado. Entonces quedó Jesús solamente con la mujer. Y ya ustedes saben la demás historia. Saben el desenlace. Amados, una persona que ha nacido de nuevo no se va avergonzado, así como esta turba. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la conciencia de un cristiano, de un nacido de nuevo, está limpia, no le acusa de pecado. Con limpia conciencia la persona puede decir, no he hecho lo malo. Desde que Jesús me perdonó, por su gracia, sigo en el camino estrecho. Voy por el camino estrecho. El camino de la rectitud, el camino del amor, el camino de la obediencia, todo lo que hemos estado viendo ahorita. Entonces es aquellas palabras que decía el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué era el apóstol? Un nacido de nuevo, un hijo de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, su conciencia está tranquila, no le acusa, no tiene miedo a morir, sabe a dónde va a ir el día de mañana que parta de esta tierra, sabe que Jesús es su Salvador, su conciencia no le acusa. Ninguna condenación, dice la Biblia, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque su conciencia no le acusa ni le señala. Porque no anda conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Pecado, pecado y pecado. Entonces, ¿por qué la conciencia le va a acusar? Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cierto o no? Un ladrón ve a los policías y cuando vienen los policías a venir hacia él, aunque los policías no vayan sobre él, ¿qué hace el ladrón? Huye, porque piensa que ya lo descubrieron. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Bueno, una conciencia atormentada es señal de no haber nacido de nuevo o también señal de que la persona está haciendo lo malo y por eso la conciencia le condena y le acusa y le señala porque no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido de todos sus pecados. Entonces, porque ha nacido de nuevo. Anda conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Amor y amor y amor. Último pasaje. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un nacido de nuevo anda conforme al Espíritu con una conciencia tranquila. Paz para con Dios, paz para con los hombres. Un nacido de nuevo viene a la luz para que sus obras sean ¿qué? Manifestadas. O sea, no tiene por qué esconderse. No tiene por qué esconderse, porque no está haciendo nada malo.
no está pecando contra de Dios, no está ofendiendo al prójimo. Así vive un nacido de nuevo. Hemos visto 7 características de una persona que ha nacido de nuevo. Los frutos del nuevo nacimiento, 7 características. Tú los tienes, bendito sea Dios. Por la gracia de Dios, eres lo que eres. Hay que ir hacia adelante. ¿No los tienes? Entonces, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y es importante que tú lo reconozcas, si es así tu situación. ¿Para qué? Pues para que busques reconciliarte con Dios, para que busques nacer de nuevo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, lo único que nos queda decirte es gracias. Gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que harás, y gracias porque tú no quieres que ninguno se engañe. Tú quieres, Señor, que las personas nazcan de nuevo. Tu palabra dice, es necesario nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. A ti sea la honra y la gloria por tu grande misericordia. Gracias, Jesús. Amén.